más se repite un concepto que China establece como diálogo de civilizaciones, que se contrapone a una tesis de extrema derecha surgida en la sociología norteamericana por el señor Samuel Huntington, que es el conflicto entre civilizaciones. Pareciera que el mundo de hoy, la tensión política de hoy, girara alrededor de estas dos tesis. Si nos matamos entre sí como humanidad, a partir de nuestras propias diferencias, diversidad que es esencial al ser humano, o si nos encontramos entre culturas diversas para construir un concepto que de la antropología, de la historia, se vuelve político, un sujeto político, la humanidad. El diálogo entre civilizaciones nos permite transitar hacia el futuro de la idea clásica en los últimos siglos de un relacionamiento entre estados-nación, desde el siglo XVIII, un poco atrás, hacia un concepto superior al Estado-nación. Son civilizaciones que cubren varias naciones, como en el caso latinoamericano y del Caribe. Es un concepto que nos lleva con paso decidido hacia la posibilidad de una humanidad unida sobre su propia diversidad. ¿Para qué queremos una humanidad unida? No solamente para la paz. La paz es el fruto de una humanidad unida. Pero es que podemos mirar más allá. Los romanos decían, cuando miraban más allá hacia las estrellas, ad astra. Palabra latina que creo que es el camino que correspondería a una humanidad unida y en paz. Podemos alcanzarla hoy si nos colocamos un poco bajo el concepto de diálogo entre civilizaciones. Y si me lo permiten, un poco de manera un tanto egocéntrica, y colocásemos América en el centro del mapa mundi. Estamos los latinoamericanos y los caribeños en América, así no se reconozca en la jerga mundial. Pepe Mujica decía que le cambiáramos el nombre a América del Sur por Amazonía, que suena más bonito. Pero si nos colocamos en ese mapa y miramos hacia el norte, de lo que fue la Gran Colombia, Centroamérica y México hacia el norte, encontramos un eje vertical, indudablemente, que visto desde la perspectiva de un diálogo entre civilizaciones nos lleva a pensar en las civilizaciones que compartimos América. ¿Cómo podrían encontrar un diálogo fluido esas civilizaciones que son diferentes, latinas, caribeñas, unas, anglosajonas, otras, blancas, diría yo, para poner un término más general? ¿Cómo podría haber un diálogo fructífero si no hablásemos de energías limpias, por ejemplo? Si no hablásemos de descarbonización, si no hablásemos de tú a tú, de cómo lograr a partir de la ayuda en la descarbonización del norte de América, la posibilidad de prosperidad del sur y por tanto de una cooperación mutua. Eso se ha planteado varias veces, pero no avanza. Incluso la energía a través de cables eléctricos entre Colombia y Panamá no avanza. Y la gran red del sur, con su gran potencial, que en términos de 1.400 o 1.500 gigas podría descarbonizar completamente la matriz energética de los Estados Unidos para beneficio total de la humanidad y de la vida del planeta, no avanza. Y no avanza porque las ideologías cada vez oscurecen más el corazón, el alma y el cerebro. No avanza porque se niega la crisis climática. No avanza porque no miramos la importancia de la vida y más miramos la importancia del dólar y la codicia. Y el diálogo se ha interrumpido a través de
migrantes latinoamericanos que llegan en cadenas como si no hubiéramos hace siglos los norteamericanos y los suramericanos luchado contra la esclavitud. Ese eje vertical hay que rehacerlo, indudablemente, si queremos la paz mundial. Y le corresponde a la CELAC, en cierta forma, invitar al diálogo entre civilizaciones. Pero si miramos ese mapamundi desde otra perspectiva, no en el eje vertical, sino en el eje horizontal, aún manteniendo el ego, nuestros países en el centro del mapamundi, indudablemente a derecha e izquierda tenemos un mundo por ganar, un mundo con quien dialogar. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones, y indudablemente papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Y aquí concentrados en el tema China-América Latina, tan lejanos, aunque nos une el mismo océano, quizás la historia fue la misma. Tenemos en América, en la selva amazónica, antes de ser selva, indicios de culturas de hace 20.000 años. A nosotros nadie nos encontró ni nos descubrió, ya estábamos, nos confluimos con el mundo, pero hace 20.000 años gentes pintaban murales en Chiribiquete. Había cultura en América. Y quizás esas culturas, dicen teorías, venían también por el estrecho de Bering del Asia, es decir, que antes de Europa éramos quizás el mismo pueblo. Ese encuentro entre culturas que ha sido la historia humana, a veces sangrienta, a veces encuentro y diálogo, hoy arranca aquí en esta conferencia CELAC y China con una promesa. Claro que desde la perspectiva china de la ruta de la seda, de la franja, se puede cruzar en sentido horizontal juntando dos océanos, Pacífico y Atlántico, y al juntarlos el mundo europeo y africano con el mundo asiático, oriental, China y otros pueblos. Claro que sí. Pero América Latina sería lugar de paso, o podríamos verlo desde otra perspectiva. Nosotros con Panamá tenemos la misma historia, conocemos la historia del Canal de Panamá, que ha sido violenta. Paso de mercancías para uno y otro lado. A veces miramos con envidia, a veces nuestros pueblos se preguntan, ¿y nosotros qué? Y si esta perspectiva la sobrepasamos, no solamente desde el punto de vista comercial clásico, sino miramos los nuevos ejes del siglo XXI, la necesaria descarbonización del este y del oeste y del sur y del norte, si queremos vivir en el planeta, y que esa descarbonización nos lleva necesariamente a energías limpias, y que las energías limpias, dadas las tecnologías de hoy, son básicamente y están en potencia, esperando la acción por la vida en América del Sur y en África, precisamente en ese eje horizontal, y que si flujos de capital pudieran volver esa potencia a acción, claro que podríamos con África y con América del Sur ayudar fundamentalmente en la descarbonización económica. Y eso implicaría entonces inversiones propias, no simplemente el ver pasar en América del Sur y en África. Y entonces tendríamos otra idea de diálogo de civilizaciones, porque sería un enriquecimiento mutuo, una cooperación humana, la construcción de un sujeto político que se puede llamar humanidad. La energía limpia indudablemente cruzaría los mares, enriqueciéndonos a todos, porque la vida enriquece. Las redes férreas, de las cuales América Latina podrían ser la base para una conexión interoceánica múltiple, en la medida en que el Canal de Panamá muere, y mueren por tanto las codicias
que la fibra óptica, y quiero aquí subrayarlo, porque la fibra óptica como infraestructura física va por debajo del mar, por la tierra, y entonces hay que pensar, si queremos algo concreto entre CELAC y China, en que fibras ópticas deberían llegar del Asia hacia América Latina y viceversa, y recorrer el Pacífico de América Latina y América en general, y sobre todo el Asia también. No existe esa troncal hasta donde yo sé, y en concreto a través de materiales se puede juntar las civilizaciones, porque la fibra óptica lleva un contenido que en tiempos de la inteligencia artificial es ni más ni menos el conocimiento humano ha acumulado, tanto el histórico como el actual. Mucho será del futuro. Marx hablaba del intelecto general. Si el intelecto general es lo que mueve al mundo, el conocimiento, pues la fibra óptica hoy por hoy la transporta, y por tanto juntar América Latina con China por un lado y América Latina con Europa y África por el otro puede generar horizontalmente y no verticalmente solamente el flujo del conocimiento y construir un gran cerebro planetario, que es los cerebros conectados de los seres humanos libres. Y si al mismo tiempo pensamos en monedas y por tanto en comercios, creo que podríamos hablar de una África y una América Latina y caribeña prósperas en un mundo descarbonizado, una ayuda a limpiar matrices energéticas, ojalá en el norte de América, que es fundamental, pero también indudablemente al lado y lado con Europa y con China. Y entonces podríamos hablar de cooperación mutua. Un programa así es un diálogo entre civilizaciones, no se puede imponer. Es un norte para las relaciones entre la CELAC y China. Es una posibilidad que China, creo, por lo que leo, por lo que hablo, quiere. Y nosotros también queremos. Solo falta esperar a otros pueblos del mundo para que lo deseen y entiendan que antes que la lucha contra migrantes, que no es más sino el efecto de la pobreza en el sur, que el etnonacionalismo que nos recuerda el pasado, son simplemente espejismos y lentejuelas, porque al final nos junta y nos debe juntar a toda la humanidad la lucha por la vida. Y este esfuerzo aquí, cuando tanto peligro se cierne, cuando amenazan con bombas, cuando destruyen comercios, cuando pareciera que el tono de la diplomacia es la voz en alto y no la multilateralidad horizontal, cuando pareciera que volviéramos a tiempos atrás que la historia humana ya superó y que le costó decenas de millones de muertos en Europa, en el Asia, ahora podamos decir con tranquilidad que esta reunión va por el camino correcto, que esta reunión va por el camino del diálogo entre civilizaciones, que esta reunión va por el camino de la construcción de la humanidad, que esta reunión va por el camino de la defensa irrestricta y potencia de la vida. Gracias, muy amables por el